¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual, y además de Commander hablaremos de otros temas relacionados con nuestro juego favorito, Magic the Gathering. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las 60 mejores criaturas que nos permiten robar y que cuestan menos de €1. Antes de empezar, decir que he tomado como referencia de precios la página de Magic Card Market mirando el primer vendedor español que tuviera esa carta y que además tuviera más de 100 votos, es decir, que fuera un vendedor fiable. Puede que algunas de estas cartas tengan un precio medio superior a €1, pero a día 7 de julio del 2020 las podremos comprar a un vendedor español por menos de €1. Como en otros vídeos y como 60 son muchas cartas, voy a agrupar las criaturas en diferentes secciones dependiendo de la forma en la que nos hagan robar. Y la primera sección de criaturas de la que vamos a hablar son las criaturas que robamos carta cuando hacen daño a un oponente. Y la primera criatura de la que quiero hablar es de la Urraca Ladrona. Sin duda no es de las mejores criaturas para robar carta, pero como fue la primera criatura que editaron en Magic que tenía una habilidad evasiva y nos permitía robar carta, pues me ha parecido bastante interesante incluirla en este vídeo. La Urraca Ladrona es un 1/3 que vuela por 2 y 2 azules y que cuando hace daño de combate robamos una carta. Otra de las cartas bastante antiguas que nos permiten robar cartas es el Shadowmage Infiltrator, que es por 1/1 azul y 1 negro, 1/3 hechicero y que tiene Fear, que quiere decir que solamente puede ser bloqueado por criaturas negras y criaturas artefacto. El Coldite Selkie es por 1 Simic, una criatura 1/1 que tiene cruzar islas y que robamos cartas según el daño que haga. Eso quiere decir, por ejemplo, con uno de los nuevos comandantes de mutar, que si lo mutamos y le ponemos fuerza 4 o fuerza 5, robaremos esa misma cantidad de cartas. El Oakham Adversary es una criatura elfo guerrero por 3 y 1 verde, que es 2/3, tiene toque mortal, cuando hace daño robamos cartas, pero además nos cuesta 2 menos si un oponente controla un permanente verde, y en una mesa de Commander de 4 personas es bastante probable que al menos uno de nuestros oponentes juegue color verde y se haya bajado un elfo o alguna criatura pequeña de primer turno. Esta es una criatura que incluso se ve bastante a menudo en mesas de Commander competitivo. Y por último, dentro de esta sección tenemos el Ninja of the Deep Hours, que es por 3 y 1 azul, un 2/2 ninja que tiene la habilidad de ninjutsu, que quiere decir que lo podemos cambiar a velocidad instantáneo en el combate por una criatura que no haya sido bloqueada este turno. La segunda sección de criaturas son aquellas criaturas que nos permiten robar carta cuando ellas u otras criaturas hacen daño. Una carta de la que ya hemos hablado en el canal es Edric Spymaster of 3, que hace que tanto nosotros como nuestros oponentes puedan robar una carta cuando una criatura hace daño a uno de nuestros oponentes. El Mindblade Render es por 1 y 1 negro, un 1/3, que cuando un guerrero hace daño a un oponente podemos pagar una vida y robar una carta. Es una carta muy jugada en la baraja de Najeela. El Azra Oddsmaker es otro guerrero por 1/1 negro y 1 rojo, que es un 3/3 y que dice que al principio de nuestra fase de combate podemos descartar una carta y hacer objetivo a una de nuestras criaturas, y si esa criatura hace daño de combate robaremos 2 cartas. El Ingenious Infiltrator es por 2 azul negro, un ninja 2/3 que tiene ninjutsu por negro y azul, y que cuando cualquier ninja hace daño de combate nos permitirá robar una carta. Es una carta muy jugada en las barajas de Yuriko. Y ya un poco peor, aunque también de un coste económico muy barato, es el Deep Fathom Skulker, que es por 5 y 1 azul, un Eldrazi 4/4, que cuando una criatura que nosotros controlemos hace daño a un jugador, robamos carta, y además por 3 y 1 incoloro hace imbloqueable a una criatura. Otro grupo de criaturas para robar cartas son aquellas que nos permitirán robar carta según jueguen nuestros oponentes. Por ejemplo, el Heartwood Storyteller es una criatura verde que dice que cuando un jugador juegue un hechizo que no sea de criatura, todos sus oponentes robarán una carta.
Nezahal Primal Tide es un dinosaurio legendario 7/7 por 5 azul azul que no puede ser contrarrestado, no tenemos máximo de mano y además cuando un oponente juegue cualquier hechizo que no sea de criatura también robaremos carta. Esta carta hablamos también en el vídeo anterior, el deck tech de Meriek Riverit. Notion Thief es otra de esas cartas que se juega a nivel competitivo y que por 2 azul y negro es una criatura 3/1 que tiene flash y cuando un oponente fuera a robar una carta, excepto la primera de su turno, en vez de ello nosotros robaremos carta, es decir, cuando nuestros oponentes se jueguen algún hechizo de robar, la podemos jugar en respuesta para robarnos esas cartas nosotros. Y por último el Runic Armasaur es una criatura 2/5 por 1 verde verde que cuando un oponente active una habilidad de una criatura o una tierra que no sea una habilidad de maná, robaremos carta, es decir, cuando un oponente por ejemplo pete una fetch o utilice una criatura para cualquier tipo de habilidad, nos permitirá robar carta. Un grupo muy amplio de criaturas en Magic son aquellas criaturas que nos permiten robar carta cuando jugamos un determinado tipo de carta. Por ejemplo, cuando jugamos una criatura tenemos el Beast Whisperer, que es un elfo druida por 4 manás que cuando casteamos una criatura robamos carta. El Primordial Sage baja por 6 y cuando jugamos también una criatura robamos carta. Y el Soul of the Harvest también es por 6, pero esta vez es cuando una criatura que no sea token entra al campo de batalla, por lo cual podemos abusar de este efecto de robar blinkeando criaturas, como puede ser el caso si jugamos a Emiel como comandante. También tenemos bastantes criaturas que nos permiten robar carta cuando entra un encantamiento en juego. Las más clásicas son la Mesa Enchantress y la Verduran Enchantress, que son criaturas 0/2 por 3 manás, una es blanca y otra es verde, que nos permiten robar carta cuando casteamos un encantamiento. Una de reciente edición es el Setesan Champion, que es por 2 y 1 verde, un 1/3, que cuando casteamos un encantamiento le ponemos un contador +1/+1 y robamos una carta. Es un poquito mejor que las dos anteriores. El Eidolon of Blossoms es por 2 y 2 verdes, una criatura encantamiento que cuando la jugamos a ella o a otro encantamiento también robamos carta. Y Tubasa es un comandante bastante popular por 1 verde, 1 blanco y 1 azul que cuando jugamos nuestro primer encantamiento robamos carta y que tiene +1/+1 por cada encantamiento que controlemos. Otro comandante bastante popular es Joira Weatherlight Captain, que es por 2 azul y rojo, un 3/3, que cuando jugamos un hechizo histórico robamos carta, es decir, cuando jugamos un artefacto, una carta legendaria o una saga, podemos robar carta. Esta es otra carta que por el precio que tiene vale la pena hacernos con ella antes de que suba de precio. Puede que en 1 o 2 años, si Commander sigue creciendo en popularidad, sea una carta que valga bastante más dinero. Tatyova es otro comandante muy poderoso por 3 verde y azul, es una criatura 3/3 que cuando una tierra entra al juego bajo nuestro control ganamos una vida y robamos una carta. Otra de esas cartas legendarias de las más poderosas que se ven tanto como comandante como en las 99 de otras barajas. Y por último tenemos a Reki, la historia de Kamigawa, que es por 2 y 1 verde, un humano chamán, que es un 1/2, que cuando casteamos un hechizo legendario robamos carta. Esta es una de esas cartas que podemos construir una baraja a su alrededor y en la que tenemos el motor de robo, el motor de generar valor, en nuestra zona de comandante. El siguiente grupo de criaturas son aquellas criaturas que tenemos que pagar algún tipo de coste de activación para robar cartas. Por ejemplo, el Mentor of the Meek es una criatura 2/2 que es blanca y cuando otra criatura con fuerza 2 o menos entra al campo de batalla podemos pagar un maná para robar una carta. La Obispa Afinada o el Bygone Bishop es un clérigo espíritu 2/3 por 3 manas también que vuela, que cuando casteemos un hechizo de criatura de coste de mana convertido de 3 o menos, investigamos, que quiere decir que creamos un token de pista que pagando 2 y sacrificándolo robamos carta. Estrictamente no es una criatura que tengamos que activarla, pero sin embargo si queremos robar cartas sí que tenemos que activar los tokens de pista. El Spectral Sailor es un pirata espíritu por 1 azul con flash y que pagando 4 manás nos permite robar una carta también.
El Dashwatch Recruiter es una criatura que, aunque no es que exactamente nos permita robar carta, sí que por 3 y 1 verde podemos mirar las 3 cartas superiores de nuestra biblioteca, mostrar una criatura y ponerla en nuestra mano. Azami, Lady of Scrolls, es una comandante mono azul bastante popular, aunque también la vemos en barajas como por ejemplo Derevi, que dice que girando un hechicero que nosotros controlemos, robamos una carta. Y otro hechicero legendario parecido a Azami es Arcanis el Omnipotente, que girándolo a sí mismo nos permite robar 3 cartas. Bilis Especulador de Sangre es otra de las cartas que a mí me parece que deberíamos comprar cuanto antes mejor, ya que creo que en los próximos años, si Commander sigue creciendo, va a subir bastante de precio, y es una criatura demonio legendaria por 5 y 3 negros, que pagando 1 negro y 2 vidas, la criatura objetivo tiene -1/-1, y además cuando perdemos vidas robamos esa misma cantidad de cartas, es decir, tampoco es que la tengamos que activar estrictamente, pero sin embargo por 1 negro podemos robar 2 cartas perdiendo 2 vidas y además darle -1/-1 a una criatura de nuestros oponentes. Y por último he incluido el colmilludo crosano, el Crossant Tasker, en representación de todas aquellas criaturas con la habilidad de ciclo y que además hacen algo. En este caso el colmilludo crosano es un 6/5 por 5 verde verde que se cicla por 2 y 1 verde y que cuando lo ciclamos podemos buscar una tierra básica en nuestra biblioteca y ponerla en nuestra mano. Otro grupo de criaturas interesantes al tema que nos atañe son aquellas criaturas que nos permiten robar cuando entran en juego. Dos de las más famosas son el Wall of Blossoms y el Wall of Omens, la primera verde, la segunda blanca y cuestan 2 manás, son muros 0/4 y cuando entran en juego robamos cartas. Por 2 manás también tenemos la Visionaria Élfica, que es por 1 y 1 verde, un elfo y que cuando entra en juego robamos cartas. El Dash Legion Zealot es por 1 y 1 negro, un 1/1 vampiro, que cuando entra en juego perdemos una vida y robamos carta, una carta también bastante jugada en barajas de Edgar Markov. Y Fiblbub, el perdido, es una criatura legendaria homúnculo por 1 y 1 azul, que es un 1/1, y cuando entra al campo de batalla robamos carta, pero si la jugamos de nuestra biblioteca, en vez de eso robamos 2 cartas, y cuando es objetivo de un hechizo tenemos que barajarlo en nuestra biblioteca. Voice of Many es un elfo por 4 manás, que cuando entra en juego robamos una carta por cada oponente que tenga menos criaturas que nosotros, es decir, en mono verde casi seguro que casi cualquier oponente va a tener menos criaturas que nosotros. Muldrifter es otra de esas cartas más que jugadas, que es por 4 y 1 azul, un 2/2 que vuela y que cuando entra al campo de batalla robamos 2 cartas, pero tiene evocar por 2 y 1 azul, que quiere decir que lo podemos jugar por el coste de evocar y lo sacrificaremos después de jugarlo. Y en este grupo también tenemos a la Regal Force, que es por 4 verde verde verde, un elemental 5/5 que cuando entra al campo de batalla robamos cartas igual al número de criaturas verdes que nosotros controlemos. El siguiente grupo de criaturas que nos permiten robar son aquellas que robamos cuando salen del juego, ya que solamente he incluido a 3 criaturas. La primera, el Watcher for Tomorrow, que es por 1 y 1 azul, un 2/1 que tiene Hideaway, que quiere decir que cuando entra en juego miramos 4 cartas del top de nuestra biblioteca y exiliamos una boca abajo, y que cuando el Watcher for Tomorrow deja el juego ponemos esa carta exiliada en nuestra mano. Esto quiere decir que si podemos blinkearla de forma recursiva, por ejemplo en mazos como Jorion, nos hará un pequeño impulso en cada turno. Otra de las cartas más jugadas en Commander para robar cartas cuando dejan el juego es el Simulacro Solemne, que es por 4 manas, un artefacto 2/2 que cuando entra en juego buscamos una tierra básica de nuestra biblioteca y la ponemos en juego y cuando muere robamos carta. Y en este grupo, por último, tenemos el Anciano de Yavimaya, que es por 1 y 2 verdes, una criatura 2/1, que cuando muere nos buscamos 2 cartas de tierra básica y las ponemos en la mano, y además podemos pagar 2 para sacrificarlo y robar una carta. También tenemos una serie de criaturas que nos permiten robar cartas durante nuestro mantenimiento. La primera es la Graveborn Muse, que es un zombie 3/3 por 2 y 2 negros que al principio de nuestro mantenimiento robamos X cartas y perdemos X vidas, donde X es el número de zombies que controlemos, es decir, si solo la controlamos a ella robaremos una carta adicional, pero en una baraja de zombies podemos llegar a robar muchas cartas. El Bloodgift Demon es por 3 negro negro, un 5/4 volador, que al principio de nuestro mantenimiento también robamos carta y perdemos vida. Y el Cameo of the Crescent Moon
es por azul azul, un 1-3 legendario que al principio de cada fase de robar de cada jugador, ese jugador roba una carta adicional. Básicamente es como una mina aullante, una Howling Mine, pero en criatura. El siguiente grupo de criaturas son aquellas que nos permiten robar cuando alguna criatura muere. El Grimaruspex es un 3-2 por 2 y 1 negro que tiene Morph por 1 negro y que cuando una criatura que no sea token que nosotros controlemos muera, robamos una carta. Una carta muy utilizada en barajas de aristócratas. Muy parecido es el Midnight Reaper, que también es un 3-2 por 3 manas negro, que cuando una criatura que no sea token muere robamos carta, pero en este caso también perdemos una vida. La Smothering Abomination es por 2 y 2 negros, un Eldrazi 4-3 que vuela y que al principio de nuestro mantenimiento sacrificamos una criatura y cuando sacrificamos una criatura robamos carta. El abanderado de Liliana es otro zombie que es un 3-1 que baja por 3 manás con destello y que cuando entra al campo de batalla robamos X cartas, donde X es la cantidad de criaturas que murieron bajo nuestro control este turno. Es bastante remarcable que en este caso sí que pueden ser tokens, así que en barajas de aristócratas otra vez puede ser una carta muy poderosa que nos haga robar muchas cartas. Y por último tenemos el Harvester of Souls, que es por 6, un demonio 5-5 con toque mortal y cuando otra criatura que no sea token muera podemos robar una carta. Es interesante remarcar que estas criaturas no tienen por qué ser nuestras. Y el último grupo de nuestra clasificación de criaturas que nos permiten robar cartas son aquellas criaturas que nos permiten robar y descartar. En primer lugar tenemos dos criaturas que son el Merfolk Looter y el Thought Courtier, que las podemos girar para robar y descartar una carta. Muy similar es el Magus of the Bazaar, que es por 1 y 1 azul, un 0-1 que podemos girarlo para robar 2 cartas y descartar 3 cartas. Esta carta es muy utilizada en barajas de riel. El Looter Ilkor es por 1 y 1 azul, una criatura 1-1 que tiene desvanecerse y que cuando hace daño de combate a un oponente robamos carta y descartamos carta. Ange Falkenrath es un comandante bastante popular que se suele utilizar en el mazo del combo del dragón Tragamundos y es por 1 negro y 1 rojo, un 1-3 con prisa que lo podemos girar para descartar una carta y robar una carta, y si hemos descartado una carta con demencia enderezamos a Ange Falkenrath. También vamos a hablar de las dos únicas criaturas que yo he considerado interesantes incluir en esta lista que nos permiten robar. La primera de ellas es el Angel's Ravager, que es un vampiro 3-3 que tiene demencia y baja por 3, aunque el coste de demencia es 1 y 1 rojo, que está obligado a atacar todos los turnos y cuando ataca descartamos nuestra mano y robamos 3 cartas, muy útil si ya tenemos pocas cartas en la mano, pues para rellenárnosla. Y por último en nuestra lista tenemos Aneheb Dreadhorde Champion, que es un zombie minotauro guerrero 5-4 que baja por 2 y 2 rojos, que arrolla y que cuando hace daño de combate a un jugador o Planeswalker podemos descartar cualquier número de cartas y si lo hacemos robamos esa misma cantidad de cartas y añadimos esa misma cantidad de mana rojo que podemos utilizar hasta el final del turno. Como digo, estas son las dos únicas criaturas monorrojas que me ha parecido interesante incluir en esta lista y que cumplían los requisitos de que costaran menos de 1 euro. En el capítulo de hoy hemos visto 60 criaturas que se ajustan bastante bien a cualquier presupuesto y que podemos utilizar para robar cartas. Si creéis que me he olvidado alguna criatura importante que cumpla los parámetros que hemos establecido para el capítulo de hoy, podéis dejarlo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.